profesores que intervienen yo les pido que se ajusten muy bien al tiempo y mejor menos que más, porque lo que nos gustaría es que hubiese lugar a discusión pero sé que es difícil porque la obra es muy larga y también hemos puesto no hemos querido renunciar a ninguno de los ponentes. Entonces, en primer lugar, va a hablar José Juan Moreso, positivismo jurídico inclusivo y constitucionalismo garantista. Tiene la palabra el profesor Moreso. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación a la Universidad de Valencia. Cristina García Pascual, consolida que hace posible este congreso. En segundo lugar, la discusión con Luigi es unending, digamos, sigue continuamente y es una discusión interesante que ha marcado las últimas décadas, sin duda, de la filosofía jurídica española e italiana, pero la filosofía jurídica española sin ninguna duda. En realidad, Luigi Ferrajoli, en mi opinión, en esta famosísima clasificación de Isaiah-Berlin sobre los pensadores, entre pensadores que son más bien como zorros y pensadores que son como erizos, porque en un verso de un poeta griego arcaico, Arquíloco decía: el zorro sabe muchas cosas, pero el erizo sabe solo una muy grande. Pues Luigi es sin duda un erizo. Es un erizo claramente que ha construido una obra desde la Tesi Laurea, nos recordaba Cristina, hasta Principia Juris, que es una obra magna que tiene una idea, pero una idea muy grande, una idea que nos da a todos para trabajar sobre ella. Me envidia a los erizos así. Yo a veces pienso que yo soy, lamentablemente, en este sentido, solamente un zorro que quería ser erizo, pero ¿qué le vamos a hacer? Y que al final se quedó con ello, con lo cual es siempre interesante. Como a mí se me asigna esta cuestión, porque, como digo a veces en broma, soy el único representante en España y en Italia del positivismo jurídico incluyente, porque a algunos les parece una cosa como poco positivista y a otros directamente y es naturalista, con lo cual ¿para qué quedarse con esto? Pues voy a tratar de hablar sobre esta cuestión y cómo la obra de Ferrajoli, el positivismo garantista que Ferrajoli defiende, obviamente en toda su obra, en Principia Juris, y ha sido motivo de discusión en este número de Doxa que está a punto de ser publicado. Voy a referirme a eso. En realidad he llamado, por razones que pueden resultar obvias, al trabajo ética, more, jurídico incorporado, porque lo que está aquí en discusión es en qué medida es aceptable la tesis que podemos llamar la tesis incorporacionista, la tesis de acuerdo con la cual, cuando nuestros textos jurídicos, nuestros sistemas jurídicos remiten a pautas morales, y esto lo hacen tradicionalmente laudativas, nuestro derecho privado tradicional a la buena fe, a la diligencia, al buen padre de familia, pero nuestros textos constitucionales con las declaraciones de derechos, con las apelaciones a la igualdad, a la prohibición de tratos inhumanos y degradantes, por ejemplo, etcétera, lo hacen muy a menudo. Entonces los jueces deben decidir los casos de acuerdo con la realidad, y eso es la tesis incorporacionista, digamos, apela a la incorporación del razonamiento moral en algún modo, que después veremos en el razonamiento jurídico. Trataré de mostrar por qué esta tesis es rechazada por muchos autores, y al final trataré de mostrar cómo creo que puede ser entendido el positivismo garantista aceptando al menos una versión de esta tesis. ¿De qué estamos hablando? Déjame poner algunos casos. Esto primero, la presentación yo lo llamo un caso hipotético, tres contemporáneos y una de romanos, para decir, pues un caso hipotético, tres contemporáneos y una de romanos. El caso hipotético lo puso por primera vez hace ya algunos años Juan Carlos Bayón, que lo tengo delante, y se lo oía él en Argentina, casualmente, no es que, pero se lo oía él, estábamos con Juan también en Argentina.
En una novela de un autor inglés, Philip Kerr, que se llama Una investigación filosófica, se describe el Londres, entonces un poco lejano, ahora ya muy cercano, de 2013, como una ciudad muy insegura, donde hay muchísima delincuencia y la preocupación por la seguridad lleva a las autoridades, dado que la medicina ha avanzado y ha conseguido hacer el coma reversible, hacer que el coma pueda ser revertido, les lleva a plantearse la sustitución de las penas de cárcel por las penas que llaman de coma punitivo. En realidad, el coma punitivo representaría menos no inseguridad en las cárceles, con cálculos económicos más eficientes, más barato. Entonces alguien puede ser castigado a 1 año, a 2 años, a 5 años de coma punitivo. Obviamente esto representa para el Estado alguna obligación de que no se llaguen y cuidarles de alimentación artificial, pero hay muchas ventajas de este tipo. Y en la misma novela plantea el problema de si este sería un trato prohibido por la Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas, como es en Inglaterra, no sé en qué términos lo plantea, o el Convenio Europeo, no me acuerdo en qué términos, pero bueno, la pregunta ¿es el coma punitivo una pena cruel? De acuerdo, pongamos, con la Declaración de los Derechos Humanos de Naciones Unidas o no. ¿De qué depende que el coma punitivo sea o no una pena cruel de acuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos? ¿De qué depende? Esta es la primera pregunta. Algunos, la respuesta incorporacionista depende de su moralidad, es decir, si es una pena realmente degradante, cruel, desde el punto de vista de la moralidad está excluido. ¿Hay casos así en nuestros tribunales? Sí, por eso digo 3 reales, digo muy rápidamente, para tratar de adaptarme a lo que dice Cristina, al tiempo que Cristina nos dice con razón. En la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Español hay jurisprudencia abundante sobre el artículo 15 y la prohibición de penas o tratos inhumanos o degradantes. La hay muy relacionada con la legislación penitenciaria, muy relacionada con los recursos presentados por los abogados de los condenados relacionados en cuestiones de terrorismo, pero la hay de muchos tipos. Una de las primeras que se planteó, una sentencia del año 87, es si una sanción penitenciaria que permitía entonces el reglamento penitenciario, que era la sanción de aislamiento en celda por una duración menor a 15 días si no eran acumuladas igual ahora, el reglamento penitenciario se planteó si aislar en una celda durante 15 días a una persona como sanción era o no un trato degradante, de acuerdo con el artículo 15 de la Constitución Española. Ya dijo que no, el Tribunal Constitucional dijo que no, que en cuidados de salud adecuados y con un tratamiento adecuado esto no era degradante, pero se planteó. O en Estados Unidos ha sido planteada muchas veces acerca de la pena de muerte, aplicada a personas con determinado retraso mental, si estas sanciones vulneran o no la 8ª enmienda de los Estados Unidos, que prohíbe, como sabéis, las penas, los castigos crueles e inusitados. Esto dice claramente, bueno, hubo un momento en que parecía que podían acabar diciendo la Corte Warren, ¿no?, que realmente era una pena cruel la pena de muerte. Después no dijeron esto, pero han dicho, por ejemplo, más recientemente, en 2002, que sí vulnera la pena de muerte, que sí vulnera la 8ª enmienda de condenar a la pena de muerte a personas que sufren un determinado retraso mental, por ejemplo. Un caso distinto que en un momento me hicieron saber, un caso de Colombia, de la Corte colombiana. La Corte colombiana tuvo que decidir acerca de si una pena que se había aplicado por un delito de acuerdo con las prácticas de una comunidad indígena colombiana, que se llama la pena del fuete y que consiste en dar unos golpes
en la pierna, el número de golpes que sean, en este caso eran 60 fuetazos con una especie de bastón en la parte inferior de las piernas, era como un delito físico, como un castigo físico, que era una pena que podía considerarse también contraria al artículo 12 de la Constitución colombiana, que prohíbe también las penas crueles, inhumanas o degradantes. También hay una argumentación sobre ello, también dice que no la Corte colombiana, pero hay un análisis interesante. Bueno, ¿cuál es el caso? Estos son los tres casos reales. ¿Cuál es el caso, esto que decía de Romanos? Bueno, nadie ponga en duda, es un ejemplo que he puesto otras veces, sin embargo, que la sanción que el derecho romano, la Lex Pompeia, establecía para el parricidio, la pena Cooley, consistente, lo recuerdo, en encerrar al condenado en un saco junto con un perro, un gallo, una serpiente y un mono, y arrojarlo a las aguas del mar o del río más cercano, sea una pena cruel. Creo que nadie pondría, ni siquiera los romanos, que por esto la imponían como pena, pensaban que un delito tan atroz merecía una pena como esta, cruel, no porque no fuese cruel. En realidad, así nos dice un poco, leo por lo que veréis ahora, un autor asociado normalmente con el realismo jurídico americano, que era de origen alemán o al menos centroeuropeo, Max Reiding, escribió un artículo sobre la pena Cooley y sobre la Lex Pompeia, y se refirió en el artículo al crack financiero que se produjo en Inglaterra en 1720 debido a una burbuja especulativa, ¿no?, por si suena, generado por la compañía inglesa de los mares del sur. Y dice, cuenta Max Reiding, que un diputado en el Parlamento británico dijo: un miembro apasionado del Parlamento británico apeló a la aplicación de la Lex Pompeia para los parricidas, aquellos que han estafado a la nación. Del mismo modo que los romanos argumentaban, enfrentados a un tan monstruoso e inusitado delito, idear un castigo así de monstruoso e inusitado, del mismo modo invitaba a los británicos a colocar a los directores de la Compañía de los Mares del Sur en sacos con un perro, un gallo, una serpiente y un mono, en cada uno, y arrojarlos al Támesis. Bueno, esto en realidad podemos olvidarnos por ahora de este tema, aunque convendría no olvidarse del todo de esta cuestión. No, lo que quiero decir es, parece claro que con la Lex Pompeia todos aceptan que se trata de un trato degradante, claramente degradante. Como en la interpretación del derecho, en las doctrinas jurídicas diversas de la interpretación y en las diversas concepciones del derecho, algunos autores han sostenido que esta revisión a la moralidad en los textos, que es indiscutible, no supone la incorporación de pautas morales. Bueno, de diversos modos, algunos os diré muy rápidamente. Lo que entre nosotros se conoce como interpretación subjetiva doctrina subjetiva de la interpretación, o los americanos en derecho constitucional han puesto, digamos, en el mercado de las ideas de la interpretación en los últimos ya 30 años o 40, con el nombre de originalismo, es la posición de acuerdo con la cual, cuando los textos constitucionales o no usan estas expresiones, entonces la interpretación debe limitarse a recuperar las intenciones de los autores de los textos. Quiere decirse, pensaron los autores de la Constitución española que el coma punitivo, por seguir con el ejemplo, era una pena cruel. Probablemente no pensaron en el coma punitivo, pues entonces no está incluido, porque lo único que debemos considerar incluido es aquello que explícitamente pueda ser atribuido a las intenciones del constituyente. Bueno, no me detendré en discutir esta posición, solo diré una cosa. A mí me parece muy implausible, más allá de otras razones que también las hay, porque para la interpretación jurídica no constitucional, sino habitual, por ejemplo, nuestra versión actual, como un ejemplo, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que es del año 2000, dice, como decía la anterior y dicen las leyes de enjuiciamiento civil, declara inembargables algunos bienes, entre los cuales los libros e instrumentos necesarios para el ejercicio de la profesión, arte u oficio a que se dedique el ejecutado. Supongamos que se ejecuta ahora un abogado.
y su abogado defienden que el iPad es un instrumento necesario para el ejercicio del oficio. Bueno, a mí me parece que esto es discutible, no sé si va a considerarse o no, me parece discutible, pero no puede atribuirse a la intención ni siquiera del año 2000, porque en el año 2000 no existía la iPad. Con lo cual, con el argumento originalista, esto sería una discusión que no tiene sentido. Más allá ahora de si debemos considerar o no embargable el iPad, es obvio que tiene sentido. Me parece que este es un argumento suficiente para ver por qué la interpretación subjetiva, al menos en su versión más radical, no funciona. Otra concepción que a veces se asocia con la idea de nuestro Código Civil, de la interpretación de las normas de acuerdo con la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, pero no solo con esta, dice que no deben interpretarse de acuerdo con la moralidad, sino de acuerdo con en todo caso, con la moral positiva, con aquello que creen los miembros de la sociedad, la mayoría de los miembros de la sociedad. Los jueces deben embarcarse en algún tipo de, digamos, pesquisa sociológica, es decir, ¿es o no el aislamiento en celda aislada, el aislamiento en celda, una pena cruel? ¿Qué piensa la mayoría de los españoles acerca de ello? ¿Cuál es la cultura de los españoles acerca de ello? Bueno, dicho así, a mí me parece que este es un camino un poco sin salida, en el sentido que sobre esto es razonable creer que los españoles están de acuerdo, muchos no tienen opinión, y la vía de acceder a lo que piensa la mayoría parece algo muy, digamos, incapaz de guiar el comportamiento de los jueces, que es parte de lo que nos preocupa ahora. Podemos discutir de esto, pero lo dejo aquí. Bueno, ¿cuál es la posición del positivismo jurídico al que Luigi se refería y que nosotros hemos aprendido, el positivismo jurídico central del siglo XX? Yo creo que sería la de Kelsen, la de Ross, la de Hart. Esta sería su posición de entrada. Pues Hart puede refinar un poco esto y Hart es más complicado. Pero la posición que ellos dirían es, bueno, en estos casos el derecho no determina aquellos comportamientos que están prohibidos y remite a la discreción de los jueces. E incluso en una versión más sofisticada concede autoridad a los jueces para que decidan la calificación jurídica de estos comportamientos. Y previo a la decisión de los jueces no hay regulación en el derecho acerca de la prohibición o no de los acerca de sí, no de la prohibición o no. Esto sí está regulado, pero acerca de sí, el coma cognitivo, el aislamiento en celda, eso no, un trato inhumano de cada. Esta es la posición tradicional. Esta posición tradicional del positivismo ha sido sofisticada en lo que se conoce como positivismo jurídico excluyente, sobre todo por Joseph Raz. Y Joseph Raz dice, podemos tomarlo como un modo de identificar esta tesis, lo siguiente: una teoría jurídica es aceptable solo si sus criterios para identificar el contenido del derecho de una determinada sociedad dependen exclusivamente de un conjunto de hechos de la conducta humana descritos en términos valorativamente neutrales y aplicados sin recurrir a la argumentación moral. Esta es la posición de Raz. Yo quiero hacer notar que esta posición de Raz puede ser defendida desde dos puntos de vista, porque tenemos un determinado concepto, una determinada estructura acerca de la moralidad, o porque tenemos un determinado concepto acerca del derecho. Explicaré un poco brevemente esto. Muchos positivistas, y después veremos si el positivismo garantista también, por ejemplo Eugenio Burin o Ricardo Guastini, aceptarían esta tesis porque tienen un determinado concepto, una determinada posición metaética. ¿Por qué metaéticamente sostienen una posición escéptica, emotivista? Ellos no lo dicen siempre igual, pero en todo caso no objetivista, y entonces como conclusión sostienen que
por decirlo rápidamente, como no hay pautas morales objetivas, cuando el derecho remite a estas pautas, remite a la discreción porque no remite a nada que pueda servir de guía del comportamiento de los jueces. Esta es la posición de algún positivismo jurídico. No es la posición de Ras, esto es lo que quiero decir, ni la más en boga en la literatura anglosajona, que también sostiene Shapiro ahora y Marmor seguramente, algunos, tal vez Leiter la sostienen por la misma razón que Buligin, eso valdría la pena mirarlo, pero estos autores no. ¿Por qué Ras sostiene esta tesis? Porque tiene un determinado concepto de derecho. Él tiene un concepto de moral objetiva, piensa que hay razones morales, por supuesto, y razones morales objetivas. No por su concepción metaética, no por su concepción de la moral, sino por su concepción del derecho. ¿Por qué? Porque él piensa que el derecho es una institución que pretende autoridad. Es un rasgo conceptual del derecho pretender autoridad legítima. Puede fracasar, puede no ser autoritativamente legítimo el derecho. Puede, de hecho, Ras piensa que el derecho, todos los sistemas jurídicos pretenden más autoridad de la que tienen y por eso no existe una obligación de obedecer las normas jurídicas. Pero esto es otro tema. Es un rasgo definitorio que pretende autoridad. Y según la concepción de la autoridad de Ras, más o menos conocéis, según quiero decir, y ahora no podemos entrar en ello, según la doctrina de la autoridad de Ras, alguien es una autoridad si las razones de sus directivas están en condiciones de desplazar las razones que tendríamos al margen de las directivas de la autoridad. Estar en condiciones de desplazar las razones llamadas en este sentido de primer orden. Claro, los jueces ya están obligados a seguir las pautas morales. Si lo único que dice el derecho es que deben seguir las pautas morales, no es capaz de guiar su comportamiento, porque diga lo que diga, la moralidad, sea lo que fuera la moralidad, tiene una jurisdicción universal y obliga a todos la moralidad. Esta es la idea de Ras. Con lo cual, la moralidad nos obliga a seguir determinados comportamientos. Si el derecho remite a la moralidad, en esos casos los jueces no tienen una obligación propiamente jurídica diferenciada. Estas normas no consiguen realizar lo que Shapiro ha dicho, diferencia práctica. Esto es por la razón del concepto de derecho. Por lo tanto, para Ras, las normas jurídicas que remiten a la moralidad remiten solamente a la discreción de los jueces. Ras muchas veces, y todos los autores en esta discusión, mezclan otra cuestión a la que también muy brevemente me referiré, porque paso a un punto central, muy brevemente me referiré, que es mostrar que hay otras ocasiones en las que el derecho remite a pautas determinadas sin incorporarlas. Por ejemplo, en lo que conocemos como derecho internacional privado, las normas de conflicto del derecho español pueden remitir al derecho italiano, ya que estamos en ello, y los jueces españoles están obligados a aplicar normas del derecho italiano y obligados a decidir en determinados casos, tomando como premisa de su decisión disposiciones del Código Civil italiano. Estamos acostumbrados a saber esto como juristas. Y dicen estos autores, y Ras en concreto, no por eso diríamos que el derecho español incorpora al derecho italiano, porque esto hace muy difícil tener una noción de identidad de qué es aquello que es el derecho español. No diríamos eso. Y esta es una distinción que Ras realizó, dos sentidos de validez, podríamos decir. Eugenio Buligin la popularizó como pertenencia es distinto de aplicabilidad. Una cosa es que una norma pertenezca al derecho español, otra que sea aplicable de acuerdo con el derecho español. Bien, este es un movimiento que se puede practicar acerca de la moralidad, es decir, la moralidad no se incorpora al derecho cuando se remite a ella, a un sistema jurídico, sino que solamente es aplicable. Los jueces tienen el deber de aplicarla. Pero esta es una cuestión terminológica y conceptual. El problema, yo creo, con el positivismo excluyente, no es si las normas morales pertenecen o bien
son aplicables en el derecho español. El problema es el de la discreción de los jueces. El problema es sostener que siempre que el derecho español remite a la moralidad, como sostiene Ras, los jueces tienen discreción. Porque esto no ocurre, por ejemplo, con el derecho internacional privado. Cuando el derecho español remite al derecho italiano, muchas veces el comportamiento está claramente determinado. No tienen discreción los jueces cuando sucede esto. Y este me parece el punto que todavía da lugar a la diferencia entre el positivismo excluyente y el positivismo jurídico incluyente. ¿Qué sostiene entonces el positivismo jurídico incluyente? Sostiene que cuando las fuentes usuales del derecho remiten a la moralidad, entonces los jueces deben seguir las pautas morales para resolver estos casos. Esto es lo que sostiene muy simplemente que Coleman, Palugo, los defensores, en algunos momentos, Gima, los defensores de esta posición. Y ya lo he dicho, en España y en Italia solamente yo. Digamos, esa es la cuestión, es que yo sepa. A lo mejor después resulta que hay más, pero que yo sepa, solamente yo. Siempre que lo digo, todo el mundo se siente muy feliz en no unirse a este club. Entonces, ¿qué ocurre con el constitucionalismo garantista y la tesis de la incorporación? Bueno, yo creo que la posición de Luigi al respecto no es estable y puede interpretarse de dos modos. En algunos textos, y si nos remontamos a Diritto e Ragione, hay una posición, digamos, que haría del positivismo garantista una especie de positivismo excluyente por una concepción de los juicios morales emotivista o escéptica. Hay, por ejemplo, una posición clara en contra del uso de términos valorativos en Diritto e Ragione. Es verdad que en el contexto del derecho penal, que lo hace más complicado y que habría que analizarlo, es verdad, pero hay frases como cuando se usan juicios valorativos, dice Luigi, entonces se refiere a una actitud de desaprobación, y esto que digo es textual, del sujeto que lo pronuncia, es absolutamente inverificable e infalsable, y es por lo tanto un acto de valoración basado en una opinión subjetiva y meramente discrecional. Esta es la posición en Diritto e Ragione. Si fuese así, uno debería decir que de acuerdo con el constitucionalismo garantista, el derecho no incorpora la moralidad, y cuando el derecho usa conceptos valorativos de este tipo, en realidad remite a la discreción de los jueces, no disciplina el comportamiento de los jueces, no consigue obligar a los jueces a realizar determinados comportamientos. Ferrajoli, a partir de esto, ha refinado mucho su posición, y hay en la respuesta a los trabajos que publicamos en Doxa, y que yo sí he tenido la ocasión de leer, en una respuesta que he tenido a bien dirigir a un texto que yo publiqué para Teoría Política, y muy en especial, y este sí es un libro publicado, si no, no me refiero más que a cosas no publicadas que no podéis conocer, en el libro que acaba de publicar Trota, de conversación entre Juan Ruiz Manero y Luigi Ferrajoli, Luigi sofistica muy claramente su posición al respecto. Su posición al respecto del objetivismo moral. Del siguiente modo, me referiré a dos pasajes de Luigi para ir hacia el argumento final. Por ejemplo, en el texto al que me refería con Juan Ruiz Manero, dice: el rechazo del cognitivismo y del objetivismo moral, por otro lado, no debilita ni aun mínimamente la firmeza con la que defendemos nuestras tesis morales o políticas en materia de justicia, como la tesis sobre la igualdad o sobre la libertad. La alternativa al cognitivismo ético, en efecto, no es en absoluto, a mi parecer, el relativismo emotivista, o la idea de que los valores éticos son el fruto de preferencias inmotivadas, ni aún menos el indiferentismo moral. Personalmente tiendo a no usar la expresión relativismo moral, a mi parecer altamente equívoca, sino la expresión anticognitivismo
o anticognitivismo y antiobjetivismo ético. La alternativa es simplemente la fundamentación racionalmente motivada y argumentada, aunque no verificada, de nuestras tesis ético-políticas en cuanto tales normativas, en base a nuestra concepción de la justicia, más bien que en base a la verdad. Después, si queréis, volvemos a discutir la verdad o no, pero en este punto la posición es más matizada, yo diría, porque yo estoy, por ejemplo, totalmente de acuerdo, creo que los filósofos morales o feministas estarían totalmente de acuerdo en que es la fundamentación racionalmente motivada y argumentada de nuestras tesis lo que da lugar a un espacio para la moralidad. Esto por una parte. La explicación más clara de la posición metaética de Luigi ayuda a otra interpretación. Y por otra, la posición de Luigi Ferrajoli acerca de una cierta positivización de lo que él llama la ley de la razón. Ferrajoli, en un texto que ahora ya con esto os digo de dónde exactamente, en el texto que da lugar a la discusión, en el texto originario de la distinción entre constitucionalismo garantista y constitucionalismo principialista, que da lugar al debate en Doxa, en el texto originario de Luigi dice una tesis que yo creo que puede ser entendida como una versión del incorporacionismo. Dice lo siguiente: de este modo, el antiguo y recurrente contraste entre razón y voluntad, entre ley de la razón y ley de la voluntad, entre derecho natural y derecho positivo, entre Antígona y Creonte, que recorre la filosofía jurídica y política en su totalidad desde la antigüedad hasta el siglo XX, y que corresponde al antiguo y también recurrente dilema y contraste entre el gobierno de las leyes y el gobierno de los hombres, ha sido en gran parte resuelto por las actuales constituciones rígidas a través de la positivización de la ley de la razón, aunque cuando históricamente determinada y contingente, bajo la forma de los principios y de los derechos fundamentales estipulados en ellas, como límites y vínculos a la ley de la voluntad, que en democracia es la ley del número expresada por la voluntad de la mayoría. Esto es una versión de la incorporación, esto es lo que diría Paulo, una versión de la incorporación, la ley de la razón, históricamente condicionada, sí, históricamente condicionada, pero incorpora, es una versión, yo diría, en mi opinión, pero Luis no está de acuerdo, en mi opinión, es una versión de la incorporación, con lo cual yo podría sostener que en esta versión el constitucionalismo garantista no está en contradicción con el positivismo incluyente, sino que es una versión de incorporacionismo. Para terminar, sí, pero quiero decir esto. Para terminar, dos cuestiones. Yo no he discutido un argumento que a menudo se expone, no solo está tal vez en el trasfondo de Luigi, sino en esta discusión los que no están de acuerdo con el positivismo incluyente han desarrollado un argumento como el que ahora diré rápidamente, Tras, Shapiro, Juan Carlos, mismo Mármol, contra la tesis de la incorporación. Un argumento que yo creo, debo pensar un poco más, es en realidad una instancia del argumento de la pendiente resbaladiza. Si el derecho puede remitir algunas veces a la moralidad, entonces puede hacerlo siempre, y de tal modo el derecho perdería su capacidad de resolver los conflictos mediante reglas claras, públicas y accesibles a todos. Algo de este argumento tal vez puede considerarse implícito en el constitucionalismo garantista de Ferrajoli, que por ejemplo sostiene que el constitucionalismo principialista rebaja la normatividad del derecho y de la Constitución, tal vez por esta razón. Yo creo que, y con esto de verdad termino, Cristina, yo creo que esta crítica puede ceder si son plausibles los dos siguientes argumentos. En primer lugar, que las remisiones a la moralidad son limitadas y no conducen a que siempre en la aplicación del derecho interviene activamente la argumentación moral. Yo siempre he pensado que los argumentos de la pendiente resbaladiza, slippery slope, el razonamiento, el argumento, es malo. Es malo, depende. Hay veces que la bola de nieve resbala hasta un lugar y ahí se para y no resbala más. Yo lo digo con la metáfora misma. Con lo cual lo que tenemos que mostrar es que la pendiente no resbala hasta el final. Esto es lo que nosotros debemos mostrar. Esto no tengo tiempo de hacerlo aquí, pero tengo algunas ideas al respecto. Pero sí puedo decir que, por ejemplo, los juristas acostumbramos a pensar, y puede haber también excepciones, pero acostumbramos a pensar
que las normas que establecen, por ejemplo, plazos, son normas en donde la seguridad del tráfico, la previsibilidad, etcétera, vence sobre cualquier otra razón y siempre derrota a las razones subyacentes. Entonces, el plazo se acabó. Bueno, se puso enfermo, el abogado se puso enfermo, Bueno, se puso enfermo, pero estas son las reglas de los plazos. Los abogados dicen esto, que le preguntaron a un abogado, ¿cómo es que los abogados siempre presentan los recursos el día que vence el plazo? Dice, bueno, porque si lo presento al día siguiente no lo admiten a trámite. Pues eso es lo que ocurre con esto, ¿no? Esto por una parte. Por otra, y ahora sí, acabando, hay que tener en cuenta la estructura institucional del derecho, y esto yo creo que es importante. La estructura institucional del derecho es la que permite ver cómo la incorporación de la moral produce efectos distintos de acuerdo con la estructura institucional del derecho. Quiero decir, si la disposición que establece una sanción en celda aislada por 14 días es una disposición reglamentaria y no parece absolutamente contraria a toda legalidad, entonces esta disposición no es revisable por razones morales por el funcionario de prisiones. No lo es. En cambio, si es una disposición legislativa, el juez de vigilancia penitenciaria podría, si es una disposición reglamentaria, perdón, el juez de vigilancia penitenciaria, no el funcionario, pero el juez podría dejarla de lado, porque el juez no está obligado a aplicar reglamentos que son contrarios a las leyes, y si él considera que es contrario a la ley. En cambio, si forma parte de una ley, el juez lo único que puede hacer es elevar una cuestión de inconstitucionalidad. No puede tampoco aplicar su razonamiento moral. El razonamiento moral en este caso solo lo puede aplicar el Tribunal Constitucional. Esta estructura institucional que conforma un modo realmente complejo de levantar la opacidad de las razones subyacentes es lo que hace la diferencia, es lo que permite que las razones morales, al ser aplicadas, tengan diferencia práctica. No en sí, todos estamos obligados por las razones morales, sino en el modo en el que pueden guiar el comportamiento de los que toman la decisión. Solo por terminar con la verdad, Ferraioli siempre insiste, y esto, cabe decir esta frase, Luigi siempre insiste muchísimo en que no le gusta que hablemos de verdad en el caso de la moralidad. Podemos aceptarlo esto, podemos aceptarlo. Pensando en este texto y en esta ponencia, recordé una frase que todos recordaréis ahora cuando la diga de la teoría de la justicia de John Rawls, donde John Rawls piensa algo semejante a lo que a veces ha escrito Luigi. John Rawls dice, al principio de la teoría de la justicia, y con esto termino, es la primera virtud de las instituciones sociales, del mismo modo que la verdad lo es de los sistemas de pensamiento. Que es como pienso. Muchas gracias.